gracias por la invitación. A ver, ¿cómo puede ser? Yo no entiendo, por supuesto entiendo nada al lado suyo, pero digo, ¿cómo entiende uno tanta intranquilidad de los mercados que produjeron una escalada de dólar a nivel de 28 pesos hoy frente a un gobierno y un país que acaba de cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 50.000 millones? Sí. Bueno, ¿cómo se puede explicar eso? La realidad es que los mercados, lo que llamamos los mercados, los inversores, los ahorristas, se ponen muy nerviosos no tanto con los niveles ni con las sumas absolutas, sino con la volatilidad. Cuando hay volatilidad, cuando hay falta de certidumbre hacia qué dirección van las variables, el público se pone muy nervioso. Y la forma de ponerse muy nervioso es irse a lo que consideran más seguro. Uh-huh. Y en la cultura nuestra lo que se considera más seguro es el dólar. No solamente eso, sino que hay un efecto de contagio. Si sube el precio de la zanahoria, la gente compra menos zanahoria. Si sube el precio del dólar, la gente compra más dólares, no menos. Porque es un efecto de contagio. Es un problema cultural, ¿no? Sí, es un problema de un contagio, ¿no? Usted, a ver, por ello le hago una sobreinterpretación. Cuando usted habla de certidumbres, yo diría una crisis de confianza. Bueno, la certidumbre depende de varias cosas. Una, fundamentalmente, obviamente, es la confianza, pero también es la información, también es lo que en realidad está pasando, la variabilidad que se observa, ¿no? en el mercado y en las instituciones. La gente únicamente ve a veces los precios, pero hay, para el inversor, para los grandes fondos, los que mueven el mercado, la certidumbre con respecto a las instituciones es tan importante como el precio del dólar, ¿no? Cuando usted habla de instituciones, ¿de qué habla específicamente? Todas las instituciones políticas, las instituciones que en realidad tienen el poder... El Parlamento, la justicia, claro, hasta el Banco Central. El Banco Central, la prensa. Uh-huh. Los que, digamos, tienen el poder... ¿Nosotros somos responsables también? No, ustedes son instituciones. Si funcionan bien, funcionan bien. Sí. ¿No? Pero, bueno, eso habría que verlo. Bueno, claro. Pero creo que la confianza no es un elemento absoluto de credibilidad, es un elemento que va variando con los acontecimientos. Y lo que nosotros hemos observado en el último tiempo es mucha volatilidad, muy poca estabilidad y muy difícil predecir hacia dónde van las variables, no solamente las económicas, hacia dónde van las variables políticas, hacia dónde... Y en cierta forma hay que reconocer que no es solamente en la Argentina, hay una incertidumbre bastante... Sí, generalizada. Sí. Y muchos de los accidentes que hemos tenido acá coinciden con cambios en el exterior. ¿No? Acá se magnificaron por todas estas razones. Usted dice la suba de tasa de interés en Estados Unidos. Sí, eso sí, no nos olvidemos, cuando pasó ese martes... Sí, el martes negro. En todo el mundo el dólar subió y la moneda, hasta el euro cayó, porque fue un movimiento, pero acá se magnificó. Y bueno, pero a ver, volvemos a lo mismo. ¿Por qué siempre la Argentina, dejemos Turquía al margen, que fue otro de los países que en ese momento, ¿por qué siempre la Argentina es, digamos, depositario de las mayores intranquilidades, cuando en verdad no es el único país que tiene grados de volatilidad, como usted dice, muy altos? Acá hay un problema de orden político también, o sea, no es solamente de orden económico. Las incertidumbres se extienden hacia los sectores políticos también. Siempre traen esa misma estadística de que ningún gobierno no peronista logró terminar su mandato, cosas así. Eso trae incertidumbre. También en esto jugaría, a ver, como en esto de la incertidumbre, usted dice lo del gobierno, ¿también jugaría el papel de la oposición o algunas cosas de la oposición? Sí, yo creo que hay dentro de la oposición, aparte de la oposición, que está interesado claramente en que esto salga mal. Está claro. Sí, bueno, hay un sector más radicalizado, sí, está claro. Bueno, y eso crea también incertidumbres y también crea, sobre todo, un ambiente negativo, ¿no? Porque si usted dice, bueno, que se sepa que si nosotros volvemos a ser gobierno nunca vamos a devolver esta deuda, entonces eso crea incertidumbre. Pero no se le puede echar la culpa a eso solamente. Eso es un factor adicional. Pero hay también un elemento que no es cultural, es económico, y que creo que este gobierno quiso de alguna manera o quiere de alguna manera erradicar. Y es que, y por eso tiene relación con el dólar, y es que siempre en los últimos 70 años, cuando la Argentina perdía competitividad, la solución es devaluar. Uh-huh. Cuando un país pierde competitividad,
hay soluciones alternativas, se puede mejorar la eficiencia, se puede mejorar la calidad de los productos, la tecnología, los mercados. No siempre hay que devaluar, pero nosotros siempre hemos solucionado el problema de la falta de competitividad devaluando. Entonces, obviamente, como la Argentina venía perdiendo competitividad, tenemos un déficit, y el peso estaba sobrevaluado, enseguida saltó. Y eso crea la dinámica que nosotros veníamos hablando. Dígame, ¿usted cree, yo lo comentaba recién, a lo mejor usted tiene otro punto de vista, ¿usted cree que se demoró un poco el enroque o el cambio en el Banco Central? ¿Que el gobierno debió tener un reflejo más activo? Yo no creo que el gobierno tenga que estar teniendo reflejos activos sobre el Banco Central. Por eso se habla tanto de la independencia del Banco Central. No es fundamental en la manera como muchos lo creen, pero sí es importante de que el Banco Central que produce el dinero, ¿no es cierto? Es el que sus pasivos, los pasivos del Banco Central son el dinero, las levas, que esa institución pueda actuar alejado de la política. Esa sí es la teoría. Y por eso el acuerdo con el fondo incluye esa cláusula de independencia y autonomía del Banco Central. No lo empezamos bien, pero evidentemente... Bueno, usted dice no lo empezamos bien. ¿Por cuál de los motivos? Por el motivo de que antes de que esto entre en efecto, el presidente del Banco Central ya se fue. Sí, efectivamente, y además, a ver, no tiene nada de malo, pero la proximidad de Luis Caputo con el presidente es histórica, ¿no? Sí, bueno, eso a veces es positivo desde el punto de vista de la confianza. Y si uno de nuestros problemas serios acá es un problema de incertidumbres, en las relaciones, si las relaciones entre los miembros del gabinete o el presidente y algunos de sus ministros es estrecha, eso tendría que disminuir la incertidumbre, ¿no es cierto? Yo eso no veo nada de malo. Lo que yo creo que es que no me queda claro qué más va a pasar, porque solamente cambiar de caras no es una solución. ¿Y usted qué miraría? ¿Qué estaría observando, por ejemplo? Bueno, una de las cualidades que tiene el nuevo presidente del Banco Central es que se lo conoce bien en el mercado como alguien muy hábil para manejar. Porque el mercado es un juego muy complicado. A veces es como un ajedrez, no mucho más que eso. Y hay que tener ciertas habilidades para saber maniobrar. Se dice que él tiene esas habilidades, probablemente pueda dominar las incertidumbres del mercado, pero la solución de base tiene que venir por una implementación de este acuerdo. El acuerdo con el fondo tiene una virtud. ¿Usted lo veo positivo? Yo conozco mucho el tema de los acuerdos del fondo porque trabajé muchos años allá. Y es la primera vez que veo un acuerdo que tiene como condición, no como aceptación, como condición que tiene que haber un porcentaje mínimo de transferencias sociales, por ejemplo. Es la primera vez. Es verdad. Tampoco es una cifra extraordinaria, pero es una cifra. No, pero es un paso diferente. Es diferente. Daría la impresión como que el fondo va a hacer, por lo menos al principio, todo lo posible para que este acuerdo salga bien. El fondo necesita un buen cliente en este momento. Bueno, usted lo dice porque también piensa que desde el lado del fondo, después del 2008, el fondo necesita recuperar confianza. Y además necesita mostrar que los gobiernos no populistas pueden hacer las cosas bien. Eso lo necesita el fondo para su propia supervivencia. Sí, en eso también el contexto regional algo ayuda, ¿no? Digo, bueno, incertidumbres como Brasil, que vota en octubre y no se sabe ni siquiera quiénes son los candidatos. Sí, yo diría que el mal contexto regional. El mal contexto regional. Sí. Dígame, ¿a usted le parece, a ver, este año ya está casi consumido, ¿le parecen, acorde a la realidad de la Argentina, muy severas las condiciones de ajuste que hay que cumplir el año que viene o son llevaderas? Son muy parecidas a las condiciones que se había puesto el propio gobierno, no hay una gran diferencia. Llegar a un equilibrio un año antes, pero eso no es una diferencia de una gran magnitud. A mí me da la impresión de que el primer año, yo no lo veo tan consumido a este año. Yo creo que... ¿Por qué? ¿Qué expectativa tiene? No, yo creo que las condiciones que están en el programa para este año son condiciones que se pueden cumplir. En base a eso, yo creo que se negociará nuevamente el año próximo, de alguna forma. No es que se reabrirá todo el programa, pero habrá algún tipo de ajuste, porque se va a tener el beneficio de la experiencia. Yo creo que el programa se puede cumplir. La parte
estructural del programa, que sería el tema del Banco Central. Eso yo lo veo como un apéndice poco importante. La parte macroeconómica, sobre todo la parte fiscal, yo creo que es una guía que puede servir para... Yo personalmente no estaba de acuerdo en ir al fondo inicialmente, pero una vez que se fue, creo que es un buen acuerdo. ¿Usted cuánto cree que puede sufrir en el corto y qué perspectiva hay hacia el año que viene? ¿Cuánto puede sufrir la inflación y cuánto el crecimiento? Bueno, la inflación va a ser mucho más alta que lo que eran las metas de inflación, que tampoco habría que haber adoptado a mi juicio. Correcto. Pero va a ser mucho más alta y el crecimiento va a ser más bajo. Digamos, se está hablando de 27, 28%. Sí, es 20 alto. ¿Y el crecimiento hoy se está hablando? Y de 0,4, medio punto. Yo creo que si hay alguna posibilidad, hay alguna, digamos, dimensión en la cual se puede de alguna manera manejar un poco mejor las variables, yo creo que hay que sacrificar inflación por crecimiento, aunque sea mayor inflación, mientras que haya mayor crecimiento, creo que estamos mejor. Bueno, entre otras cosas porque la Argentina está más acostumbrada a convivir a la inflación, con la inflación que a padecer falta de consumo, falta de empleo. Y además con la inflación hay ciertas cosas que se pueden hacer para mitigar los efectos, mientras que si no hay crecimiento es muy difícil resolver ninguno de los problemas que tenemos. ¿Usted cree, la última le hago, ¿usted cree que el dólar del 28 de hoy puede tener alguna tendencia baja o ahí llegó para anclarse? Mire, yo fui alumno de Milton Friedman en Chicago, ¿no? Él me dijo una vez, te doy un consejo, nunca hables de la tasa de cambio porque siempre vas a estar equivocado. Entonces yo le puedo dar mi opinión y haga lo contrario, ¿no? Bueno, le agradezco mucho, ¿eh? Nosotros vamos a un corte, nos está esperando Silvia Los Penato. Vamos a hablar de la ley del aborto, de la despenalización del aborto, pero antes estamos con Nacho Miri y todas las perlitas de la jornada de ayer y de esta mañana.